Buenos días a todos, qué gusto tenerlos por acá una vez más. Así como lo mencionó Melanie, vamos a estar viendo cómo es que se encuentran o cómo es que cierran los precios, la inflación a finales de 2025 a nivel mundial y en algunos países de América Latina, así como qué es lo que podemos esperar para este 2026. Entonces, para dar inicio, voy a estar compartiendo solo mi pantalla. Solo vamos a esperar a que me den acceso, que pueda compartir pantalla y iniciamos este webinar. Listo. Listo, ahí estamos. Entonces, damos inicio ahora sí a lo que es cómo es que se ha comportado la inflación, los precios de ciertos rubros en específico y vamos a ver ese desagregado que podemos ir observando en la inflación. Entonces, pues iniciamos con algunos temas más técnicos para entender y que todos estemos en la misma página de qué significa inflación, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, así como algunos otros aspectos técnicos que vamos a estar hablando durante este webinar. Entonces, pues primero, para tener en cuenta qué es la inflación o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, uno es el tiempo, que sea considerable, un tiempo prolongado, aproximadamente se dice que es de un año, es decir, que un año deben estar los precios al alza a partir de cierto punto y todo, pero que hay movimientos a veces que en donde los meses son atípicos o en donde situaciones específicas hacen que los precios se disparen, pero eso es como algo momentáneo, vamos a llamarle así, no específicamente que dure un año y pues eso sería un movimiento atípico, pero no le podríamos entrar dentro de la categoría de inflación. Otra de las cuestiones para ver si hay inflación en general o no es que todos los rubros o que la mayoría de los rubros desagregados por la inflación presenten estos mismos aumentos, es decir, que todos los bienes y los servicios también se evidencian. Otra de las situaciones por las cuales se puede llamar inflación es que hay una pérdida específica del poder adquisitivo, es decir, con el mismo salario real que uno tiene y debido a la inflación uno puede perder este dinero. Otros conceptos o otros aspectos técnicos que vamos a estar hablando son los shocks externos. ¿Qué son estos? Son eventos inesperados, no tienen un causante específico, sino que puede ser hay varias situaciones que den esta situación que impactan significativamente en las variables económicas. Estos pueden ser imprevistos y la mayoría de ellos son negativos. Podemos aquí entrar a hablar como el tema de las guerras, como el tema de la pandemia y, por ejemplo, la contaminación visual y todas esas cuestiones. Entonces, pues vamos a ver que por qué es tan importante hablar de inflación, qué es lo que tenemos que prestar atención. Si nos damos cuenta aquí en esta gráfica, que son los ingresos reales de los estadounidenses, es decir, el crecimiento interanual de estos, podemos denotar ya en la última colita a partir de 2023, que es cuando se había recuperado después de todo lo que sucedió por la pandemia. Hubo una fuerte caída en de la pérdida del poder adquisitivo. Miramos que ha sido la mayor desde 2000, de hecho, desde antes, pero que a partir de 2023, cuando es que se empieza a recuperar, nuevamente este muestra una tendencia no estable, sino que una tendencia en desaceleración. Entonces, lo que podemos ver es que el poder adquisitivo de los consumidores, aunque todavía no marque terrenos negativos, este pues se va acercando cada vez más y más. Este es al finales del 2025, es decir, al año anterior, y miramos esta desaceleración total en el poder adquisitivo. Luego tenemos estas otras dos gráficas que la verdad es que fueron sumamente llamativas, vamos a llamarlo así. Del lado izquierdo tenemos lo que es los precios, es decir, la inflación acumulada desde el año 2000 hasta 2025. Pongámosle, o para entender un poquito mejor, es que se pusieron de base enero de 2000 como referencia y vamos a ver qué es cuánto es que ha cambiado realmente algunos de los servicios, algunos de los productos, así como los salarios a lo largo de estos 25 años. Miramos que los que más han presentado este
aumento significativo acumulado de estos 25 años es la parte de servicios de hospitales. Miremos que crecen 281% desde 2000. Toda la parte de las colegiaturas, de la parte de educación, es lo que también incrementa fuertemente. La parte de los libros de educación, toda la parte de pues, o sea, la parte de childcare, que es los servicios de cuidados para niños, todo seguidamente a la parte de educación, salud, es lo que más se ha visto eh, fuertemente movido. Luego tenemos, si lo miramos hasta abajo, pero que todavía también marca un crecimiento por encima de 100%, es la parte de alimentos y bebidas, que crece en 105, la parte de casas también crece fuertemente. Si miramos ahora el otro lado, que es para abajo, qué es lo que ha crecido o lo que se ha mantenido un poquito más moderado, miramos que las televisiones, de hecho, decrecen la parte de los juguetes, la parte de los servicios de telefonía y toda la parte un poquito más tecnológica es lo que ha sido ahora más accesible o no ha cambiado tan drásticamente como a inicios de 2000, como lo es en la parte de salud y en la parte de educación. Y ahora sí miramos, pues ahora sí, del lado derecho, que es, estos son gastos, y miramos acá que es de vivienda. Sin embargo, esto se refiere a un cambio acumulado en gasto real. Aquí es lo que miramos que la generación Z ahora gasta más, pues se tiende a gastar más específicamente en aquellos productos o servicios que sean esenciales, como lo es seguros, como lo es la casa. Miremos que a comparación del sector o de la categoría de comida no crece tan fuertemente como lo hace en las otras dos categorías. Y que sigamos viendo el salario real no crece en la misma medida como lo hacen estas otras dos categorías que podemos ir viendo. Luego, pues ya para ir empezando a ver algunas proyecciones de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para los siguientes años, aquí tenemos el acumulado, la evolución de la inflación, obtenido datos y las proyecciones son del Fondo Monetario Internacional. Alcanzábamos a ver el punto más alto de la inflación mundial se marca en 2022 con 9%. Y a partir de ya ahorita, a partir de esa fecha empieza a desacelerarse, como lo vimos en la mayoría de los países, que también se desaceleran fuertemente debido a pues ciertas políticas restrictivas que implementaron los bancos centrales y que para estos últimos, o para los siguientes, perdón, 5 años, que son finales de 2026 hasta 2030, se espera que se mantenga alrededor de 3 y 4% en un rango de ese estilo, pero con expectativas de estabilidad. Sin embargo, hay situaciones que ahorita sabemos que están latentes, sabemos que están encima de nosotros, por decirlo así, lo que puede hacer cambiar algunas de estas proyecciones, pero lo vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, ahora empezamos a ver cómo es que se encuentra el escenario mundial y vamos a recordar un poquito, vamos a hacer retroceso hasta pues época de pandemia que tal vez a no todos nos gustó, pero vamos a hacer retroceso de qué es lo que ha estado sucediendo y cómo pues, la economía en general mundial ha sido afectada por los shocks externos que les recuerdo que eran aquellas situaciones imprevistas que pueden ser negativas que afectan directamente a la economía y que no tiene que a veces tener solo una persona o un grupo o un país en afectación. Entonces, iniciamos 2020 rapidito, pandemia 2019, nos agarra, ¿qué es lo que pasa? Un aumento en los precios de los commodities por estas interrupciones que hay tanto en las cadenas de suministro como en las cadenas de comercialización. Recordemos que varios de los países abrieron tarde sus fronteras de comercio, como lo es China, una de las que más abrió tarde, y de hecho ahí pues todos los buques se habían quedado o bastante parte de la flota de buques, lo que elevó los precios de los buques y así en general, pues sí, fue una serie de pasos que hizo esta acumulación y esta inflación fuerte que vimos. Entonces, pues esto generó lo que justamente les estaba diciendo, esta alta inflación externa, me refiero a que pues a nivel global
¿verdad? No solo aquí, vamos a hablar en el contexto de Guatemala, no solo en Guatemala se vio, sino que se vio también a nivel general. Esto que ocasionó que los bancos centrales tomaran decisiones y implementaran una política monetaria restrictiva, pues a nivel global vimos que las tasas de política monetaria se subieron, por ende las tasas de mercado, activa y pasiva, tanto moneda local, las que tienen como en moneda extranjera, subieron de la misma manera. Entonces mirábamos una restricción y también un poder, una necesidad de poder adquirir dinero de una manera más cara, que era la parte de las tasas activas. ¿Qué sucedió después de esto? Empezaron algunos de los centros, de los bancos centrales a disminuir conforme iba disminuyendo también la inflación, pero se empezaron a dar situaciones de conflictos geopolíticos fuertes. Empezamos a ver, se recuerdan, en 2022, las guerras de Rusia contra Ucrania, toda la parte de Medio Oriente también que seguía en la parte de las guerras, y esto vino acá a hacer un cambio estructural en el tipo de comercio que se llevaban, también en mucha de la parte de quién era el principal socio comercial para muchos de los países cambió a este nuevo orden estructural que hubo en la parte de comercio, de que ahora ya no era mínimo para varios de los países, ya no era Estados Unidos el principal socio comercial, sino que era China. Pues hubo también toda esta parte aquí involucrada y que cambia, que no la mecánica de la jugada de la economía. Vimos que también después de todo esto empiezan a ser pronunciados también nuevamente la parte de política después de que Trump asume como presidente de Estados Unidos ya a finales de 2024, que fue las elecciones, inicios de 2025, pues empiezan a haber estos cambios volátiles específicamente en las políticas comerciales, lo que generó o lo que desencadenó estas tensiones pues entre los países, entre los principales, como son Estados Unidos, como lo es China, como lo es algunos de los países como europeos, como Alemania, y esto generó también que varios de los países tomaran, bueno, solamente China tomó represalia, mencionó que también iba a poner aranceles, y así pues empieza esta guerra de los aranceles, vamos a llamarle, aunque sabemos que es una forma de negociación entre los países, los cuales pues al final de cuentas no tuvieron mayor evolución, ya que los anunciaba y después de 9 días ya se tenía que, se iba a dar un nuevo plazo de 90 días. Algunos de los productos sí se tomaron en cuenta para aranceles, como lo es el cobre, con 25%, algunos de ellos, pero no todos de ellos también tomaron o se vieron afectados por los aranceles, específicamente Latinoamérica fue de los que más salió beneficiados. Ahora, para este 2026, le vamos a agregar otro shock externo más. No vamos a decirle completamente nuevo porque no es nuevo, pero sí empieza el conflicto fuerte de Medio Oriente que miramos que desde hace ahorita aproximadamente un mes fue donde empezó a estallar nuevamente todo este tema. Hay un cierre del estrecho de Hormuz, que es uno de los estrechos por donde se pasa bastante de comercio, 20% del comercio marítimo pasa por ese estrecho. Entonces, sí es de importancia tener o tener eso en consideración, tener eso en la mente para qué es lo que se depara en 2026. Entonces, volviendo un poquito, bueno, nuevamente al tema de cómo es que cierra en 2025, miramos a nivel global una estabilización, la mayoría de los países encontrándose entre rangos de -0 a 3%. Varios de ellos, de hecho, se encuentran en deflación, es decir, que los precios se encuentran a la baja, como lo es Costa Rica, como lo es Panamá, pero que la mayoría de los países se encuentran dentro de estos dos rangos, con excepciones, ya sabemos, de Venezuela, de Argentina, de algunos países africanos, algunos asiáticos, que tienen su particularidad, que tienen una inflación muchísimo más alta, pero que pues también se ha visto moderaciones mínimo en la parte de Argentina, en la parte de la inflación, que antes era estrepitosamente, era superinflación, pero que ahora lo ha ido manejando mejor el gobierno de Javier Milei. Entonces, para 2025 miramos estabilización, que es lo que mirábamos, ya no mirábamos presiones inflacionarias. Muchos de ellos, muchos de los medios comentaban esto de que sucedió algo ya rápido de inflación, o sea,
hay que tener en cuenta, pues, solo para mencionarles, que no todos los medios pues tienen este conocimiento de que al corto plazo puede ser la parte de la subida de los precios, por ejemplo, lo de los aranceles, mencionaban mucho sí que se va a venir la inflación y que se va a venir una recesión, pero no, justamente no pasó eso. De hecho, el crecimiento de Estados Unidos fue uno de los mejores. De hecho, se tenía anteriormente que iba a crecer 1%, creció aproximadamente 4%, si no estoy mal, para el tercer trimestre o por ahí, pero no hubo una recesión como se estaban diciendo varios medios o varios economistas. Ahora, ¿qué es lo que miramos las proyecciones para 2026? Son muy similar, así como lo habíamos mostrado en la gráfica de la inflación global, pero son muy similares a nivel entre un año y el otro, con algunos puntos a destacar, como los fue los que marcaron. De hecho, si miramos igual a ser para atrás y para adelante, miramos esta área de Centroamérica, que de hecho baja sus niveles, ¿verdad? Ya no se encuentra a veces algunos entre 3 a 3, perdón, de 0 a 3, sino que se van a encontrar de menos de 0% que se espera. De igual manera, lo mismo, miramos una baja, nuevamente una estabilización para varios de los países en Europa. ¿Cómo esto ha afectado o qué miramos en las proyecciones de crecimientos económicos? Anteriormente se mencionaba que iba a haber una ralentización, sí se evidenciaba, sí se tenían pronósticos de que específicamente el área de Estados Unidos pues iba a caer, iba a estar creciendo en 1,6%, un poquito más abajo, al igual que Europa. De hecho, África y economías emergentes eran los más fuertes. Sin embargo, ahorita ya, si miramos en general la proyección económica de crecimiento para los cierre 2025, lo que se espera 2026 y lo que se proyecta para 2027, alrededor es de un 4%, varios de ellos. Eh, por lo que se puede ver esta similitud de una mejora en la economía a nivel general. De hecho, de los que más crecieron, ahí lo habíamos puesto como en resumen de un promedio de América, pero de los que más iban a crecer a partir de estos años era específicamente el área del Caribe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora, actualmente? ¿Qué es lo que se espera en que se va a cerrar? Aclaro, vamos a hacer aquí una gran paréntesis de qué es lo que estamos viviendo. Nadie sabe en qué va a terminar. Todavía estamos viendo casi que día por día. Esta es una situación muy nueva, muy reciente de un mes. Nosotros como CABI hemos sacado comunicados, pero todavía no se tiene a ciencia cierta de qué es lo que va a pasar porque va a depender mucho de cómo va evolucionando, uno, este conflicto y dos, las conversaciones que puedan tener los líderes mundiales respecto a este tema. Entonces, pues para ponerlos un poquito en contexto de qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, miramos ataques de israelíes y estadounidenses contra represalias iraníes, hay cierre de instalaciones petroleras y de gas en Medio Oriente, hay una detención de las exportaciones, miramos algunos precios disparados, eh, alcanzando pues el nivel máximo al nivel de agosto de 2022. También miramos justamente lo del estrecho de Hormuz, que es aquí donde justamente les estoy circulando. Y pues tras la muerte de Ali Khamenei, que era el ex líder supremo de Irán, pues Irán toma represalias, bloquea este paso que ya les había comentado que aproximadamente ahí es donde pasa el 20% del comercio a nivel mundial, ataca buques petroleros y amenaza con incendiar algunos otros buques para poder paralizar todo lo del transporte marítimo. Hay una escalada en el Golfo Pérsico. La guerra es entre Estados Unidos e Israel. Disculpen, versus Irán. Esto pues generan ataques a barcos, de infraestructuras, generando estas disrupciones en las cadenas de suministro y afectando a las exportaciones de países como Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Y si nos damos cuenta, o yo no sé si ustedes han visto o vieron al principio cómo estaban videos a veces de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, yo soy un influencer
en donde ella vivía ahí y comentaba que tal vez ya no caían bombas, pero todos o varios de ellos estaban con esa incertidumbre de qué pasara, que no, mucha de la gente también no le importaba mayor cosa, pero que sí era una situación muy extrema en donde ellos intentaban salir también del país y pues no se podían porque no habían vuelos específicamente que estaban saliendo. También afectó, por ejemplo, a aquellos que siguen la Fórmula Uno, también dos de las carreras que eran por Medio Oriente las cancelaron completamente. Entonces, esta situación geopolítica que está pasando no solo afecta directamente a los precios del petróleo, sino que afecta tanto a la parte social como a la parte pues económica que puede haber por distintas situaciones dentro de estos países. Entonces, pues sí es algo de tener importancia o darle seguimiento a esta situación. Ahora, ¿qué tan significativo podría ser relevante este incremento actual que miramos en los precios? Aquí al lado izquierdo les tengo cómo ha sido la evolución del precio del petróleo desde 2024. Mirábamos, de hecho, que para finales de 2025 o inicios de 2026, el barril de petróleo alcanzaba los niveles súper bajos, por debajo de $60 por barril aproximadamente, en 54, $55, y que tras el ataque que fue el 28 de febrero, que fue un sábado, el lunes amanece fuertemente y volando la bolsa, específicamente el precio del petróleo, con la escalada y conforme fueron pasando los días de esta guerra, el precio alcanzó de hecho un máximo que no se evidenciaba desde 2022, superando los $110 por barril. Actualmente se mantiene en 95 aproximadamente, todavía se mantiene demasiado alto en comparación de cómo es que se estaba viviendo anteriormente este precio. Aquí si nos damos cuenta, esta es una gráfica que es la curva forward, es decir, los precios a futuro del petróleo específicamente. Aquí habían tres líneas, tal vez la verde no se va a mirar mucho, pero era antes del conflicto, cómo es que se mantenían estos precios a futuro del petróleo, cómo se generaron o cómo se mantuvieron una semana específicamente después, no, después específicamente del conflicto, cuando fue lo del sábado, que fueron los ataques, no varió mucho a cómo se encontraba antes. Sin embargo, después de pasar los días, es decir, a una escalada del conflicto, una semana después, es donde ya los precios de, eh, a futuro del petróleo empiezan a marcarse y se marcan muy por encima para el corto plazo específicamente, es decir, 2026. Se espera que se mantengan los precios del petróleo muy por encima a como se miraban en 2025. Entonces, pues un primer eh, insight ahí es que no esperemos que los precios vayan a bajar en este corto plazo, a menos que se dé una resolución ya total de este conflicto, que puedan hablar, que puedan abrirse este estrecho y que ya no hayan más ataques dentro de ese territorio. Entonces, pero así es cierta, no es que sepamos cuánto específicamente va a ser eso. Para ir un poquito más rápido, vamos a ir viendo qué es lo que pasaría si la inflación aumenta. Si el precio del petróleo continúa aumentando, se generan presiones inflacionarias en esa parte. Nuevamente habrían que ver qué tanto tiempo va a durar. Si persiste fuertemente estas presiones inflacionarias, los bancos centrales mantienen o refuerzan una política restrictiva. Varios de ellos pueden ser que mantengan su tasa en donde están actualmente y otros que la muevan o que la suban 0,25, pero ahorita esa aceleración que veníamos viendo en los últimos meses ya no se va a ver. Eh, Aquí después tenemos que si pasa eso, pues las tasas de interés se mantienen elevadas por más tiempo. Después de eso, pues pasaría a una desaceleración económica, pues esto aquí, por decirlo así, esto va a generar o va a desencadenar en una desaceleración del crecimiento económico. Hay algunos que están comparando mucho esta similitud que está sucediendo ahorita con el escenario que pasó en 2022 para hacerles un poquito de
énfasis de cómo es que se está viviendo o por qué está siendo más alarmante esta situación ahorita que lo que fue en 2022. Aquí estamos viendo el acrecimiento acumulado tras pasar la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? El punto de inflexión llega, perdón, esto es el precio del petróleo. El punto de inflexión en 2022 llega en 2020, perdón, llega al noveno día, es decir, que marca su punto más alto en el crecimiento del petróleo en el noveno día y después desacelera. Sin embargo, aquí es antes, es en el quinto día en donde llega a su punto más alto. Habría que ir actualizando también esta gráfica para ver cuál es la tendencia que sigue, porque miramos acá que el sexto día ya bajó. Los escenarios pues son marcados y son dos. Uno es que pues el 9 de marzo Trump comunicó que prácticamente el conflicto ya había terminado y todo y que se iba a esperar una desaceleración. Sin embargo, el petróleo, el precio del petróleo todavía sigue alto. Por ahí vi un comentario que cabal decía que el precio ahorita ya está en $110. Pues es eso, que día a día esto puede ir cambiando. Este es un mercado súper volátil, por lo que puede ir variando fuertemente a lo largo. De hecho, ahorita puede estar en 110, pero al final puede regresarse a 95, todavía no se sabe, por eso es que hay que estar atentos a los mercados. Y pues el otro conflicto, perdón, el otro escenario que nos había mencionado es que el conflicto no va a terminar, sino que va a hacer episodios cortos, va a haber una pausa temporal y que va a seguir este bloqueo o que se va a extender este bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pero pues eso es lo que les mencionaba, todavía no estamos tan claros en ese asunto. Se pueden hacer escenarios como estos, pero que no sabemos a ciencia cierta en dónde terminará. Miramos actualmente ahorita cómo está la relación de la tasa de interés de Estados Unidos con la inflación. La inflación se encuentra en 2,4% y la tasa en 3,75. Lo que se puede esperar a grandes rasgos es que no se va a bajar de 3,75, sino que puede ser que se mantenga, puede ser que suba 25 puntos básicos. ¿Y qué es lo que se mira acá? La expectativa de inflación, de hecho, permanecía baja, venía en un descenso, en una tendencia bajista. Sin embargo, a partir y específicamente de la situación que estamos hablando, estos nuevamente se disparan y empiezan a tener un cambio sustancial por el momento. Entonces, ¿qué es lo que miramos ya para ir cerrando? ¿Cómo es que miramos a América Latina? Miramos que para finales de 2025 varios de los países alcanzan el rango que se tiene establecido por los bancos centrales. En este caso solo tenemos la meta que es de Guatemala, Honduras y Costa Rica. Recordemos que El Salvador y Panamá están dolarizados. Eh, entonces, miramos que Honduras alcanza o se encuentra dentro de su rango específico, sin embargo, se encuentra al borde. Honduras cierra con una inflación de 5% y el rango que se tiene, perdón, la meta que se tiene de Honduras es de 4 más un menos por ciento, es decir, de 3 a 5%. Entonces se encuentra muy en la línea de si se encuentra todavía alta o que si se encuentra muy por encima de lo que se espera obtener. Pero miramos esta estabilización. Sin embargo, miramos sí en Honduras que presenta una inflación más alta en comparación regional, es decir, con los demás países de Centroamérica. Para el resto de los países de Latinoamérica, que miramos República Dominicana, México, Ecuador, Colombia y Perú, Colombia sigue mostrándose como la inflación más alta a nivel general de estos 11 países. República Dominicana, el mismo caso de Honduras, ya se encuentra dentro del rango establecido, pero se encuentra muy al borde. México sí se encuentra dentro del rango que sí tiene establecido, al igual que Perú. Aquí podemos ver fácilmente los que están en verdes porque ya están dentro de su rango. Los que les mencionaba, Honduras y República Dominicana, muy a la deriva o muy al ras de donde se tiene el rango. Guatemala se encuentra por debajo de lo esperado. Costa Rica presenta
como ya lo había mencionado, temas o deflación, de hecho, en su país. Colombia sí, todavía por encima, con 5,1%. Y si ya nos vamos específicamente por rubros, vamos a ver cuáles son los rubros más importantes. Hoteles y restaurantes ha sido uno de los que todavía presenta dificultades en algunos de los países en la disminución. Miramos que específicamente Colombia y Honduras son los que presentan los crecimientos más fuertes. Colombia todavía con una inflación de 10% al cierre de 2025, bastante alta, al igual que Honduras, que es de 8,5%. De hecho, Honduras se vio que empieza a haber un crecimiento gradual de a partir de julio de 2025, en los últimos 6 meses, a finales de 2025. Colombia, de hecho, pues había marcado ya niveles de precios de 9%, el más bajo fue 9,9%, pero este nuevamente se dispara levemente para finales de este año. Sin embargo, no solo estos dos países representan ciertos riesgos, sino que también República Dominicana y Nicaragua son los que le siguen, por decirlo así. Nicaragua sí, en los últimos 6 meses ha mostrado una moderación, llegando a 4,9%. Sin embargo, pues República Dominicana muestra el efecto contrario, empieza a aumentar levemente. Ahora sí nos vamos al rubro de alimentos y bebidas, que es uno de los que nos afecta a todos, por el cual es uno de los que hay que ponerle más atención. República Dominicana y Honduras son los que presentan el mayor crecimiento. Miramos la evolución de Honduras, se mantenía súper estable, se mantenía en 3,6% a mediados de 2025 y cierra el año con una inflación en ese rublo de 5,6%. Para el caso de República Dominicana, el mismo mecanismo, pero el crecimiento es mayor, ya que cierra en un 8,2%. Colombia, no se van a asustar, pero Colombia creo que en todos los rubros pues tiene mapa de calor un poquito más fuerte, más en rojo, ya que pues habíamos visto que es la economía de los 11 países que tiene el crecimiento de inflación más alto. Entonces, por ende, se va a ver en todos los rubros. En la parte de transporte, miramos una mejoría, miramos de hecho una desaceleración. Recordemos que estos son precios al cierre de 2025. Con esto de lo que está sucediendo actualmente, puede ser que varíe porque la parte o específicamente el rubro de transportes va dirigido específicamente al precio de la gasolina y todos sus componentes. Entonces, sí puede ser que, de hecho, como estaba en negativo, pase al alza ahorita. No, probablemente, sino que se va a pasar. Vimos que, de hecho, en esta semana, entre la semana anterior y esta, no sé si han visto los precios, me imagino que sí, han visto los precios de la gasolina, ha crecido casi que 5 quetzales en 3 días aquí en Guatemala, por lo que es un fuerte cambio. Puede ser atípico, como les mencionaba, pero es un fuerte cambio que ahorita se está viviendo. Tal vez es el que más rápido miramos porque es el que consumimos prácticamente semanalmente. Sin embargo, hay otros rubros que están creciendo y que a veces no miramos, no están en los titulares de prensa, como lo es ahorita el caso del petróleo que sí está. Entonces, volviendo un poquito al tema, miramos que Colombia es el que presenta, de hecho, de los pocos que presenta crecimientos, con 6,6% a finales de 2025, y que Perú empieza a marcar esta misma tendencia o empieza a denotar. Habría que ver porque solo es, o la alerta que se da solo es en diciembre. Ahora por el tema o por el rubro de salud, que ese es el que les decía que tal vez no lo es que lo miramos vívidamente o tal vez siempre, como lo es el caso del petróleo, pero que sí ha aumentado a nivel pues, regional. Miramos que nuevamente Colombia y México son los que presentan los crecimientos específicamente en el área de salud más fuertes, Colombia de 8%, México cierra con 5% y pues República Dominicana también va incluido ahí. Miramos que República Dominicana salta en varios de estos rubros, por lo que se refuerza este 5% que mostraba a finales de 2025. Honduras, de hecho,
estaba mostrando anteriormente una tendencia un poco más alcista. Sin embargo, para finales de 2025, pues logra moderarse. Y ahora por el tema o por el último rubro que vamos a estar viendo, que es de educación. Miramos que Honduras mantiene una inflación en el rubro de educación bastante alto y bastante consistente a lo largo de todo 2025. Nicaragua empieza a subir fuertemente, llegando casi 7%. República Dominicana también mantiene una constancia dentro de este rubro de 5,8 y Colombia, que es el segundo más alto, llega a 9,4%. Sin embargo, si miramos otros países, que ahorita hablamos de cuáles eran los que más fuerte o más presencia había esta inflación por estos rubros, vamos a ir retrocediendo. Países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador y en algunos casos Perú son los que demuestran una mejor estabilización en los precios, en la inflación a nivel general y sí, ya lo vimos por estos rubros. Entonces, ya para ir terminando este webinar y que vamos a entrar a la parte de las preguntas, vamos a hacer como ya un resumen de todo esto que estuvimos hablando. Miramos que a finales de 2025, la mayoría de los países de la región muestran niveles de inflación moderadas. Algunos de ellos, pues, sí se saltan, como lo vimos, como es Colombia específicamente. Miramos en algunos casos Honduras, miramos en algunos casos República Dominicana. Entonces, se están regresando nuevamente la mayoría a los objetivos de los bancos centrales. Sin embargo, pues así, como les había mencionado, algunos de los países todavía muestran niveles relativamente altos. Mirábamos que hasta finales de 2000, perdón, de febrero, es decir, a inicios de 2026, este panorama de proyección para la inflación se miraba que no habían presiones inflacionarias relevantes en el corto ni mediano plazo, de hecho, y que estas expectativas se mantenían a la baja. Sin embargo, pues estos conflictos geopolíticos que están pasando ahorita en Medio Oriente cambia totalmente el escenario, cambia todo lo que podemos, no todo, pero sí cambia ciertas expectativas, ya que se va empezando a introducir un riesgo inflacionario latente, es decir, que todavía no sabemos si va a persistir porque si esto se prolonga, los precios elevados de los petróleos puede ser que sí se reactive nuevamente una fase de política monetaria restrictiva a nivel global. Sin embargo, pues esto nos deja una alta incertidumbre de qué es lo que está sucediendo y que va a irse aclarando conforme va evolucionando esta situación. Entonces, todavía no se existe claridad del todo sobre cómo se desarrollará en los próximos días, en las próximas semanas, no sabemos si se va a alargar meses, pero que el principal riesgo macro pues continúa siendo este aumento de la inflación. El impacto pues dependerá, ya les mencionamos, de cómo es que esto evalúe y la duración. Y pues, también probablemente de las posibles interrupciones de suministros, específicamente de los energéticos, los cuales van a determinar la situación o los efectos económicos que podamos ir viendo. Y si ya nos vamos a lo último, que fueron los rubros, la mayoría de incrementos siguen concentrados en hoteles y restaurantes. Y ya vimos que en la parte de salud y en la parte de educación también es fuerte, no solo lo respalda ahorita los países, los crecimientos de los rubros de estos países, sino que también lo vimos en la gráfica al principio, que es de las categorías que están creciendo en lo acumulado de los últimos 25 años, que era la gráfica, pero que están creciendo más de lo esperado o muchísimo más que otros productos. Eh, bueno, miramos que, pues, lo que estábamos hablando de concentración en hoteles y restaurantes, miramos que en algunos países hay alguna moderación, sin embargo, algunos, de hecho, aquí en Guatemala, al menos de mi perspectiva y de otras personas que hemos estado hablando, pues sí se percibe directamente que hay un aumento específicamente en los precios de restaurantes. Si uno sale a comer, ya no puede gastar menos de 100 quetzales porque tenés que gastar más, porque un plato solo te cuesta 130. Entonces, sí se percibe, sí se siente, a pesar de que tal vez no esté específicamente de que haya una inflación en ese rubro. En Guatemala, por ejemplo, de 9%, pero sí se siente esta diferenciación en los precios. Bueno, y de forma similar, como les había comentado, salud y educación continúan mostrando aumentos relevantes
y bastante similares en toda la región, consolidándose como rubros estructuralmente presionados en Latinoamérica. Entonces, por ahí nos quedaríamos. Muchas gracias por su atención y por estar aquí presentes. Ahorita sería el momento de dudas. Yo les dejo también por aquí mi correo electrónico. Por si ustedes quisieran esta presentación, las podemos estar compartiendo. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para aquellos que no lo hacen, ya que por ahí publicamos cuándo van a ser los siguientes webinars, de qué temas y otras situaciones importantes que estén sucediendo en la economía. Aquí Fernando nos dice, muchas gracias, felicitaciones por su buena presentación. Muchas gracias, Fernando. Entonces vamos a darle este espacito para que puedan ir colocando si tienen alguna consulta o si todo les quedó claro, si quisieran la presentación, así como les mencioné, con mucho gusto se los podemos estar compartiendo. Creo que aquí tenemos una pregunta, dice, ¿algún efecto en construcción? Las materias primas han estado subiendo de precio más el transporte. Eh, pues la verdad es que sí se podría esperar por el hecho de que el petróleo es uno, lastimosamente es uno de los de las materias primas que más impactan en casi todos los rubros, en casi todos los sectores, porque se necesita petróleo para poder movilizar específicamente estos materiales en construcción muchísimo más, porque son más pesados, necesitan más capacidad. Entonces, sí se espera una subida de precios, pero habría que darle como que un doble clic en la parte de construcción porque ya es algo también interno, ya es algo específico de un sector, no solo por el precio de del petróleo, perdón, o va a ser como que la respuesta de la subida de alguno de los precios de productos, pero habría que darle como un doble clic. Pero sí, o sea, en general sí puedes afectar. Aquí tenemos una pregunta. En perspectivas de turismo, ¿cuál país va a ofrecer la mejor capacidad para atraer turismo y que sea competitivo? En este caso, pues no hablamos tanto de este tema de turismo. La verdad es que tal vez no es tanto de mi expertise, no es que mire mucho estos temas, pero lo que sí he visto es que la parte del Caribe está fuertemente alineada específicamente con el tema del turismo. Hay mucha inversión extranjera directa en ese sector específicamente. También en países como, para darle no solo el Caribe, sino que República Dominicana podría ser uno de los líderes de este sector específicamente. Listo, entonces creo que por lo visto lo dejaríamos ahí, eh, ya que no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente por su atención, por estar aquí presentes. Les vamos a ir indicando cuándo es que va a ser nuestro siguiente webinar, que aproximadamente es en junio de este mismo año. Entonces, que pasen un feliz día y muchas gracias a todos por estar aquí.